Hola, bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a comentar los últimos resultados que arroja una encuesta que hemos encargado desde Fundación Libertad y Desarrollo a la empresa encuestadora Sid Gallup. Esta encuesta ha hecho una recogida de datos que culminó el pasado 13 de agosto y nos ha arrojado ya un resultado muy parecido a lo que había reflejado la encuesta anterior, que se publicó justamente hace 2 semanas. Le da una ventaja al candidato del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, con un 61% de votos netos versus un 39% que tendría la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres. Para comentar los resultados de la encuesta, que son no solamente el resultado de la presidencial, sino muchas otras preguntas que hemos hecho en esta encuesta, ya me acompañan desde Ciudad de Guatemala nuestro querido amigo Eduardo Fernández Dueña. Él es analista político y profesor universitario. También nos acompaña Cristian Castillo, él es analista político del IPNUSAC, y por supuesto nuestro director ejecutivo Paul Boteo. Ambos, a los tres, bienvenidos a este segmento donde vamos a analizar la encuesta. Edu, entro directamente contigo. Obviamente la gente lo que está viendo es el dato del resultado de la elección, lo que se espera para el 20, como decía yo. Realmente estamos más o menos parados en el mismo lugar que hace 2 semanas en términos netos, pero en términos totales, es decir, si tomáramos en cuenta también los votos nulos y blancos, pues sí, es cierto que Arévalo pasa de 43 a 50 puntos, Sandra de 28 a 32, pero cuando hacemos el neteo estamos más o menos igual. Parece que lo único que ha caído es un poco la indecisión. ¿Cómo lo viste, Eduardo? Bienvenido. Bueno, pues la verdad es que, en primer lugar, saludar aquí a todos porque son grandes amigos. A Cristian hacía años que no coincidía y tenía la oportunidad de estar con él. Y bueno, y a ustedes dos pues ya les veo más a menudo, ¿no? Pero gracias por el espacio y gracias por el producto a la Fundación. Es un producto necesario. Creo que era algo muy relevante en la Guatemala de hoy día jugar con estos datos y presentar estos datos. Y a pesar de que las diferencias quizás entre el primer producto y este no sean relevantes, yo creo que hay cosas, hay unos mensajes que han quedado muy claros. En primer lugar, y me sorprende mucho, siempre alrededor de la indecisión, ¿no? Hay una pregunta en la encuesta que me ha parecido muy interesante y que también me genera muchas dudas y cierta incertidumbre, y es el momento de decidir el voto. El momento de decidir el voto creo que es un elemento fundamental. Preguntar eso es fundamental. Y claro que en la última semana, por ejemplo en España, en la última semana se supone que el 38% de los electores deciden su voto. En Guatemala es el 21%. Pero es que en la urna es el 21% con base en la encuesta, ¿eh? Entonces estamos hablando de que el 42% de los electores deciden su voto en la última semana o en este fin de semana que viene, ¿no? En la urna, frente a la urna. Y eso puede ser un problema porque, claro, los datos tal y como están, pues marcan un claro ganador, confirman una tendencia que se veía venir, pero no debemos olvidar este dato del momento en el cual se decide el voto, ¿no? Y creo que detalles que a lo mejor mucha gente no le da importancia, adquieren importancia cuando vemos esto. Por ejemplo, el debate. Los debates, bueno, el primer debate al que no fue la candidata y el segundo debate al que fue, pero que tuvo una actitud, pues, cuando menos poco decorosa, ¿no? En relación al candidato Arévalo. Entonces, eso quizás tengan consecuencias y eso quizás sea relevante y dé mucho juego para analizar el día de las elecciones, ¿no? Porque tenemos ahí un amplio porcentaje de voto que se decide en la última parte de la carrera electoral. Pero para empezar, yo creo que con eso es mi impresión así al ver, de ojear la encuesta esta mañana. No, pero a ver, Edu, ahorita voy con Cristian, pero yo creo que yo voy a profundizar en ese aspecto, porque creo que, a ver, veníamos también en la primera vuelta de una elección muy volátil, porque, pues sí, habían excluido a 2 candidatos en febrero, pero es que en mayo, a finales de mayo, sacaron de la contienda a Carlos Pineda, que tenía, vamos, 25 puntos de intención de voto. Y luego tenías un pelotón de pequeñitos, enanos, dirían algunos, en términos del tamaño de las barras, no en otra connotación, no me confundan, de pequeñitos en la contienda, ¿no? Que por ahí parecía que Muleto, Suri destacaban, pero tampoco eran candidatos con mucha intención de voto. Y eso, Cristian, hizo que fuera prácticamente imposible para cualquier encuesta que se hiciera en aquel momento capturar esa fotografía del momento, ¿no?
Sí, totalmente. Muy buenas tardes y muy buenas noches y el agradecimiento por la oportunidad y un gran saludo al profesor Eduardo, que también admiro el trabajo académico que ha realizado en el país y el agradecimiento por la producción. Hay que decirlo, esta es el peor desempeño electoral de la UNE en los últimos 20 años. Desde el año 2003, cuando participa por primera vez la Unidad Nacional de la Esperanza en competencia electoral, en estas elecciones del 2023 es en donde ha tenido los peores resultados en cuanto a cantidad de diputados electos, en cuanto al número de alcaldías obtenidas y obviamente en cuanto a los votos obtenidos en primera vuelta de elecciones generales. Respecto del año 2019, la candidata Sandra Torres obtiene 230,000 votos menos. Y todo esto lo que nos está diciendo claramente es que hay un desgaste significativo del partido con la mejor efectividad electoral que ha tenido la democracia de los últimos 40 años. También hay que reconocerlo, que la UNE ha sido muy efectiva en sus resultados electorales. Dicho esto, obviamente, y lo decías muy bien, Edgar, en primera vuelta las encuestas no lograron medir el fenómeno Arévalo, no fueron capaces de anticipar los resultados que obtuvimos y de quienes pasaron a segunda vuelta. Y de cara a esta segunda vuelta de elecciones generales, me parece que las encuestas no están logrando reflejar la variable de las alianzas de tierra, de las alianzas de la estrategia de tierra, que tiene que ver con el voto clientelar y obviamente con la inversión que tanto la Unidad Nacional de la Esperanza como posiblemente sus aliados, principalmente los alcaldes, que ya la candidata Torres fue muy clara al referir que contaba por lo menos con el apoyo de 250 alcaldes, que no nos queda claro si son los alcaldes que están actualmente en el ejercicio de sus funciones o alcaldes electos. De todas formas, pareciera que sus aliados en lo local están muy cercanos a la estructura del partido Vamos, y eso obviamente es una variable difícil de medir por cualquier encuesta. Sin embargo, se mantiene la distancia entre ambos candidatos en la intención de voto y tal vez me gustaría construir en torno a la idea de don Eduardo de cómo el guatemalteco, un sector, tiene bien decidido y definido su voto desde antes de las elecciones. Y el número de personas que se deciden en el último momento ha descendido o ha ido descendiendo. Eso nos habla también de un voto disciplinado por parte de la UNE, que además de ser un voto disciplinado, es su techo electoral. Y para el caso del Movimiento Semilla, también es difícil que los votantes del Movimiento Semilla hayan cambiado su posición de cara a esta segunda vuelta de elecciones generales. Ahora, Paul, ya te escuchamos en la parte anterior explicando la encuesta, pero ya que Cristian menciona este efecto de estructuras, que yo soy muy escéptico y aquí lo vamos a ir peloteando entre los cuatro a ver qué sale, pero en la encuesta, Paul, sale que 72% va caminando a votar, ¿sí? 13% en vehículo propio, 11% en transporte público y luego transporte del partido y vehículo familiar son 3 y 1% respectivamente. O sea, pareciera ser, por lo menos en esta pregunta, obviamente uno tiene que inferir un poco, ¿no? Que tampoco es un fenómeno tan masivo la movilización el día de los votos. Obviamente no es nada despreciable porque esos 5 puntos que podrían ser, pues son 300, 400 mil personas, pero pareciera ser que ese es más o menos el máximo alcance que podría tener. Bueno, si lo consideramos en la primera vuelta, yo creo que sí era significativo, porque estamos hablando de 270,000 personas que podrían inferirse que fueron de alguna forma acarreadas, y si eso lo comparamos, por ejemplo, con los votos que obtuvo Manuel Conde Orellana, representa más o menos el 63% de ese voto, y representa también una cifra mayor a la diferencia que sacó Sandra Torres respecto a Semilla en esta primera vuelta electoral. Entonces, lo que sucede es que en un mercado fragmentado como el que se ha vivido en el 2019 y en el 2023, lo que tenemos es que ese acarreo, cuando el primer lugar saca un 15% más o menos de los votos y el tercer lugar saca un 8 o 9%, pues hablar a un 5% de acarreo sí puede definir qué pasa a segunda vuelta. Y claro, si los resultados estuvieran cerrados este 20 de agosto,
pues los acarreos de 270,000 personas sí pudieran hacer una diferencia significativa. Entonces, es cierto, posiblemente el fenómeno ya no sea tan grande como lo fue hace 20 años, en donde, por ejemplo, las mesas electorales estaban, sobre todo en los centros urbanos del interior, y las personas tenían que ser transportadas de las aldeas a los centros urbanos, y en las últimas elecciones se ha ido acercando cada vez más el voto a las aldeas, a las comunidades. Pues eso, por supuesto, que le quita el incentivo al acarreo, pero de todas formas es algo que no debemos despreciar, es algo que no debemos ignorar, y que sí debemos de estar muy atentos este 20 de agosto, porque es finalmente, creo yo, de los últimos recursos con los que cuenta una candidata como Sandra Torres, que la verdad es que enfrenta un rechazo enorme de la población, y que el voto que se ha volcado por el candidato Bernardo Arévalo, según las encuestas, es un voto urbano, educado, joven, que sin duda alguna pues se puede movilizar por sus propios medios, y que va a ir a votar si es que se da ese escenario por voluntad propia y en concordancia con un candidato que considera le representa. Ahora, digamos, Edu, tú conoces Guate, o sea, ya tienes experiencia acá, y de alguna forma lo que he visto yo es que Sandra Torres ha intentado por todos los medios y todas las transformaciones de ganar el voto urbano, y no lo ha conseguido, ¿no? Desde 2015 vimos la primera transformación, ya vamos por la tercera, y es muy interesante, ¿no? Porque un discurso conservador que en otro país sería considerado, bueno, hasta la extrema derecha en algunos casos, pero no lo logra. Y lo que vemos normalmente en segundas vueltas es que la tasa de participación cae mucho más en aquellas zonas rurales o de bajos ingresos, y en las zonas urbanas no cae tanto. Entonces es difícil para una candidata como ella conseguir el voto urbano, que le rechaza mucho. Por ejemplo, aquí tengo yo la lámina en la que analizamos el perfil de los votos, ¿no? Dice, según edad, los más jóvenes apenas le votan el 27%, versus un 34% de gente mayor de 45 años. Luego, si vemos por región metropolitana, está claro que ella le va mucho peor, con apenas 24 puntos. Entonces, ¿qué tan probable es movilizar toda esa maquinaria para tal vez cerrar la brecha en una segunda vuelta, Edu? Bueno, ahí creo que lo ha señalado el profesor Castillo en la intervención de hace unos minutos, ¿no? Todo depende de la capacidad de trabajo en tierra y de la capacidad de movilización no solo de la UNE, sino de a lo mejor partidos como Vamos para apoyar a la candidata, ¿no? Ahora, yendo intentando enlazar lo que comentábamos antes con lo de ahora, las cifras que muestra la encuesta parecen presentar a un elector más independiente, más autónomo. Y no solo por la capacidad de moverse al voto, no solo por la capacidad de asistir a la urna, a agarrar la papeleta y emitir su preferencia electoral. Hay más preguntas que muestran esa independencia, ¿no? La página 10 de la encuesta, cuando se habla, por ejemplo, de influencia en el voto, ¿no? Pues la mayoría, la aplastante mayoría, decide su voto de manera individual, ¿no? Obviamente a lo mejor en la urna, obviamente a lo mejor en la última semana, pero de manera individual, por encima de la iglesia, de la familia. Me pareció muy interesante que el 93% de los encuestados digan que nadie de la iglesia le ha aconsejado por quién votar. O sea, esto, bueno, a lo mejor tiene un problema en la encuesta, pero yo creo que la tendencia hacia una autonomía por parte de los electores es evidente, no solo en cuestiones de capacidad para moverse y emitir su preferencia, sino también que hay más libertad a la hora de decidir. Y eso hay que decirlo en una situación de crisis como la que se está viviendo en Guatemala, que se está jugando el futuro de la democracia. Pero dicho esto, claro, la sociología electoral es bastante clara, ¿no? Semilla va a contar con el apoyo, creo, muy contundente del sector urbano, joven, formado y con una elevada probabilidad de votar. Y eso es lo que se suscribe claramente en la encuesta, ¿no? Y el antivoto, yo creo, de Sandra, sigue siendo muy elevado. O sea, yo creo que es una eterna perdedora, ¿no? Y espero no equivocarme esta vez, ¿no? Pero sus niveles de antivoto
pues son muy elevados. Al final, las opiniones alrededor, por ejemplo, del futuro de Guatemala, si mejorará o no, todas esas preguntas que van perfilando la sociología electoral, lo que muestran es que la candidata Torres sigue contando con un elevado porcentaje de antivoto, aunque es verdad, también lo señalaba el profesor Castillo, la base electoral, el piso electoral es muy alto, ¿eh? Sigue siendo un piso electoral del 20%, de entre el 20 y el 30%, ¿no? Y eso quizás a lo mejor sí hay una campaña de tierra que no es capaz de observar la encuesta y que tiene un impacto, pues puede hacer que los resultados se ajusten un poco y no coincidan con los mostrados en este producto, que me parece excelente desde mi punto de vista. Gracias, Edu. La verdad es que no, tu punto es excelente. Yo traigo aquí, antes de preguntarle a Christians, el recordatorio que hacía Paul cuando presentaba la encuesta, ¿no? En 2019, de hecho, la encuesta de Sid Gallup, que encarga la fundación, le dio 3 puntos más de los que logró Sandra Torres en segunda vuelta. Pero obviamente es difícil medir estos fenómenos y son fotografías, efectivamente, como lo han dicho. Ahora, me interesa esta parte del voto negativo, ¿no? Porque es cierto, se habla mucho de la variable, digamos, de movilización, que puede ser importante, no cabe duda alguna. Pero, como decía Eduardo, querido Christians, ese 50% que responde que la imagen de Sandra Torres es o muy desfavorable o desfavorable, es lapidario en un sistema de segundas vueltas. Porque, ojo, si estuviésemos en un sistema de primeras vueltas, pues Sandra Torres habría ganado desde el 2015, ¿no? Pero el asunto de cómo vas a un balotaje en segunda vuelta, ¿qué tan fácil será, tomando en cuenta que esta encuesta se cierra el 13 de agosto, que ese desfavorable, muy desfavorable, diga, bueno, igual voy a votar por ella? ¿Tú lo ves posible? No, y de hecho, el profesor Eduardo pone un elemento fundamental. Lo que juega a favor de Sandra Torres en una primera vuelta de votaciones, juega en contra de ella en una segunda ronda de votaciones, porque lo que es su piso político, su piso de su base electoral política, se convierte en su techo, y entonces no puede crecer de manera significativa de una a otra ronda de votación. De hecho, en las elecciones del 2015 solamente logra crecer un 40% de lo que obtiene en la primera vuelta, y en el 2019 cae a un crecimiento del 24%. Entonces, es un problema para Sandra Torres ser tan exitosa en las votaciones de primera ronda, porque al final ya no tiene para dónde crecer, cosa que ha jugado en contra también, porque sus adversarios sí han logrado crecer de manera significativa. En el 2015 el FCN logra crecer un 138.72% de los votos que obtiene en primera vuelta, y en el 2019, crece un 213% de los votos que obtiene en primera vuelta. Entonces, en este caso, la tendencia nos diría que el candidato Bernardo Arévalo va a tener todo el techo posible para crecer, mientras que Sandra Torres, su nivel de crecimiento tiende a ser muy limitado y no va a lograr dar la sorpresa. Además, porque la distancia de votos respecto del segundo lugar en estas votaciones del 2023 ya no fue tan significativa. Ya no fue el doble que le sacó, por ejemplo, a Vamos en el 2019. Ahora la distancia es mucho más corta y el techo para crecer es igualmente limitado. Ahora, yo quisiera retomar con Paul, porque sé que es un tema que nos puede aportar mucho, Paul. Ese mito, ¿no?, del voto conservador o el voto católico o el voto evangélico, realmente, pues siempre ese mito, yo creo que es un mito, Paul. También con lo que mencionaba Edu y la autonomía del votante. Ojo, el 7% dice que alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién votar. No quiere decir que le vaya a hacer caso. O sea, solo usted está preguntando, te han aconsejado, ¿no? De hecho, es un porcentaje bastante menor considerando el peso que la gente le da en sus análisis coloquiales. Es decir, no, es que las iglesias van a salir a movilizar. Paul, ¿cómo has leído tú en todo caso esta pregunta de tu análisis? Bueno, yo creo que los datos confirman el hecho de que la religión en general en Guatemala parece no ser un factor determinante a la hora de votar. Es decir, somos un país eminentemente conservador, pero pareciera que cuando se quiere utilizar el conservadurismo con fines políticos, no tiene réditos políticos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, desde el caso de Ríos Montt, quien quiso capitalizar
el voto protestante en su momento, en aquel lejano 2003, y que al final queda en un cuarto lugar. Luego lo vemos, por ejemplo, con un Harold Caballeros que se lanza a la presidencia pensando de que pues la mayoría del voto evangélico iba a votar por él y resultó también en un fiasco. Y en el caso de Suri Ríos, que también apeló de alguna forma a ese tipo de voto, pues terminó también fracasando. Entonces, una y otra vez, creo que se ha demostrado que las personas que quieren ganar votos por esa vía, pues no lo logran. Y es más, pareciera que los feligreses de estas iglesias ven mal que los líderes quieran influir en su voto. Y más aún, pareciera que, por ejemplo, en el caso de la iglesia evangélica, que es tan fragmentada, tan descentralizada, pues obviamente sería muy difícil poner de acuerdo a todas las iglesias en que apoyen a un proyecto en particular. Y algo muy importante es que existía la percepción, y por eso se hizo la pregunta, de que había un movimiento masivo de iglesias evangélicas o de pastores apoyando a un candidato o a otro. Pero lo que nos demuestra es que en realidad eso es una cuestión de burbuja, es una cuestión limitada y que no es un movimiento generalizado y que pues dudo mucho que vaya a tener realmente un efecto. Pero algo muy importante que quisiera agregar sobre lo que había mencionado, tanto Cristian como Eduardo, el tema del voto clientelar. Lo que hemos visto en estas elecciones es que en la primera vuelta, básicamente los candidatos ofrecían, pero una cantidad enorme de cosas, subsidios, regalos, sueldos, puntos, y bueno, como decía antes el dicho antiguo, quienes ya tenemos algunos años, pero pareciera que eso no daba o no dio resultado. En la primera vuelta, en la primera encuesta que realizamos, lo que evidenciaba es que esta elección era sobre qué candidato era considerado más honesto, más confiable, menos corrupto. Y si se consolida ese voto en esta segunda vuelta electoral, pues yo creo que se va a tener que repensar el sistema político, porque entonces ese clientelismo, ese acarreo, ese ofrecimiento, pues pareciera que el votante promedio ya lo rechaza y estamos ante un cambio político importante en el país. Gracias. Me queda una pequeña ronda para todos. Ya me quedan más de 6 minutos y medio, pero quise hacer una última ronda con ustedes más corta para concluir. Pero yo sí me quedo con esto que decía Paul. Para mí hay dos conclusiones de la elección. La primera, como dice Paul, para mí es un referéndum contra los políticos tradicionales. Punto. Por eso Semilla pasa a segunda vuelta. Y el segundo es, ok, boomer. Pareciera ser que la forma de hacer política a la que estaban acostumbrados los políticos de antes de los 90, de la estructura, de tal, ok, boomer, gracias. O sea, los jóvenes que ya vienen al cambio generacional parece que no se van a comportar igual y que veremos algún cambio de tendencia. ¿Cómo lo ven ustedes en esta última ronda para ir cerrando, Edu? Y luego voy con Cristian y Paul. Creo que suscribo tus palabras. ¿Qué voy a decir, Edgar? Ya sabes que pensamos muy similar, ¿no? Sí. Pero yo creo que la encuesta tiene un apartado también muy bueno en ese sentido, que es el apartado de expectativas. O sea, al final las expectativas juegan a favor de Semilla, ¿no? Y un amplio porcentaje de la población considera que se mejorará con Semilla y ese porcentaje es mucho menor cuando se habla de la UNE, ¿no? Entonces, al final, sí, es una especie de referéndum del viejo sistema, de la vieja élite política y una apuesta por algo nuevo, ¿no? Y yo creo que claramente, y esto debería tenerlo muy presente, pues la élite del movimiento Semilla, aquí no hay una votación de carácter ideológico. Aquí hay corrupción versus no corrupción, ¿no? Decencia versus política sin escrúpulos, ¿no? Depredadora, etcétera, ¿no? Eso es lo que está en juego, ¿no? Democracia liberal de verdad, con poderes, con contrapesos, versus una autocracia electoral, ¿no? Eso es lo que parece que la gente entiende en esta elección y veamos cómo los resultados que se da y veamos también, porque el tema de las expectativas, que ya aparece en la encuesta, si eso luego se traiciona, si es que gana uno de los candidatos, el que despierta más expectativas, el sistema puede entrar en una crisis muy grave, ¿eh? O sea, cuando las expectativas están altas y no hay soluciones
viables a futuro para resolver determinados problemas estructurales, eso puede ser un problema. Pero bueno, creo que otra vez la encuesta es un gran producto por eso, porque apunta también un camino y un análisis por ahí por el tema de las expectativas. Claro. Cristian, por favor. Bueno, a mí me parece que en la filosofía popular guatemalteca siempre se dice que el que alcanza gana. Y efectivamente ya los resultados lo que nos refieren es que Selmía no solo alcanzó, sino ya sacó una diferencia significativa respecto de la intención de voto de cara a esta segunda vuelta de elecciones generales. Me deja tranquilo una variable que midió la encuesta, que es el compromiso de la gente que salió a votar en primera vuelta, que pretende salir a votar en segunda vuelta. Y eso afortunadamente juega a favor del sistema democrático, juega a favor del sistema electoral guatemalteco, y lo que queda es que ratifiquen la opción por la cual votaron y la opción por la cual han decidido votar, y que eso le dé gobernabilidad al presidente que salga electo, y ojalá eso contribuya a la estabilidad política del país. Para cerrar contigo, Paul, por favor. Bueno, yo creo que el llamado de parte de la Fundación respecto a esta encuesta es a que se realice más de este tipo de ejercicios. Guatemala nos hace falta datos. Y lamentablemente, como indicaba Cristian, al final cuando se sacan estos datos, pues en vez de discutirlos muchas veces, pues se quieren cuestionar o, digamos, buscar cierto tipo de agenda, cuando en realidad en los países desarrollados esto es de lo más normal, el hecho de que se publiquen encuestas. Y quisiera hacer una última reflexión sobre el tema de las expectativas y de las votaciones. Vean, es interesante que un 30% de los encuestados consideran que el país empeorará si quedara la señora Sandra Torres, y eso solamente sería un 12% en el caso de que quedara el señor Bernardo Arévalo. Es decir, se le considera, digamos, tiene un negativo tan grande que es difícil de superarlo, y sobre todo superarlo en estos últimos días. Pero sobre todo hay que ver la lección, por ejemplo, que se puede derivar de un candidato como Jimmy Morales, que llegó también con unas altas expectativas y que su partido político desapareció prácticamente en estas elecciones, porque al final las expectativas que llenó pues no se cumplieron. Y esa creo que es una lección que también debería de ser por parte de Semilla, como muy bien lo decía Eduardo, en el sentido de que los guatemaltecos posiblemente se puedan entusiasmar con un candidato, pero eso no significa una carta libre para hacer lo que sea con ese poder. Y no estamos en el caso salvadoreño, en donde, bueno, hay un Bukele que tiene un 80% de popularidad, pasan los meses, pasan los años y se mantiene así. Y en el caso de Guatemala, el poder pareciera mucho más efímero, y los guatemaltecos se cansan rápidamente también de los políticos que rápidamente entran en ese sistema corrupto que termina dando muy malos resultados a la población. Sí, sin duda. Yo suscribo que el 20 de agosto, más que un endorsement, digamos, a un proyecto ideológico, va a haber un referéndum contra el viejo sistema y vamos a ver cómo sale aquello, aunque creo que la encuesta orienta bastante bien por dónde irá a ser. Suscribo lo que decía Paul. Es importante que haya más ejercicios como estos, no solo en época electoral, también en época no electoral, para ir leyendo el país, porque creo que nos faltaron datos en meses y años anteriores para saber en qué estado llegaba la temperatura a estas elecciones. Pero bueno, gracias a los tres, gracias a Edu Fernández, a Cristian Castillo y a Paul Boteo por esta interesantísima conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.